Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Hoy volveremos de nuevo sobre un aspecto muy importante y muy presente desde el comienzo del cristianismo que hemos titulado Fe y Razón, y comenzaremos tratando del gnosticismo, que ya hemos mencionado en programas anteriores, que deriva su nombre de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Al parecer, esta escuela o escuelas de pensamiento existían ya en el tiempo de los apóstoles y, según algunos estudiosos, a ello se refiere el apóstol Juan en su primera carta, cuando dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Javier, ¿podría decirse que el gnosticismo intentó reducir al cristianismo a un mero sistema de pensamiento racional? Yo creo que sí, porque lo que hicieron los gnósticos en última instancia fue pensar y afirmar que la religión, que la revelación no era sino una forma inferior de pensamiento, que la verdadera forma de alcanzar la verdad era por medio del conocimiento. De ahí la palabra gnosis. Un conocimiento racional, aunque entendiendo la razón de una forma un tanto peculiar, porque era al final de cuentas un conocimiento intuitivo, como era la contemplación de las ideas del mundo de Platón, pero lo que sí que dieron una primacía clarísima a la razón, al conocimiento, al pensamiento, frente a la aceptación de la revelación por medio de la fe. De esto no hay duda. En contraste con los gnósticos, hubo también dentro del campo de los primeros pensadores cristianos quienes intentaron excluir a la razón completamente del ámbito del cristianismo. Pues ahí tenemos, por ejemplo, a Tertuliano, no sé si le hemos nombrado alguna vez, pero es un pensador muy interesante. Y Tertuliano es famoso por su frase, creo porque es absurdo. Entonces ahí la razón tenía muy poco que decir. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?, se preguntaba él. El pensamiento racional, el pensamiento de la ciencia, de la filosofía, era ni más ni menos que el origen de todas las herejías. Por tanto, en la línea de Tertuliano hay varios padres de la Iglesia que van a considerar que la cuestión de la salvación, la cuestión de la revelación divina no se puede abordar desde el punto de vista de la racionalidad, sino que la forma de acercarnos a la verdad que ha revelado Dios es aceptarlo por medio de la fe, sin buscarle ninguna racionalidad, ningún recoveco de lógica, porque no lo tiene. Porque si lo tuviera, si la fe tuviera alguna racionalidad, estaría de sobra, no necesitaríamos la fe. Por tanto, ahí tenemos algunos padres de la Iglesia. Yo creo que el más representativo es Tertuliano, por la contundencia de esta frase, creo, porque es absurdo. Bueno, pero Dios nos ha dotado de la capacidad de pensar, de razonar. En los primeros pasos de su formación, Agustín de Hipona, uno de los grandes padres de la Iglesia, frecuentó diversas escuelas filosóficas en busca de la verdad, que en realidad es el fondo de la filosofía. ¿Cómo entendía San Agustín las relaciones entre la fe y la razón? Pues Agustín es un buscador de la verdad y entonces biográficamente, desde el punto de vista de su propia trayectoria personal, vital, investigadora,
Agustín arranca de la razón. Agustín se formó como un pagano y Agustín recorre distintas escuelas de pensamiento filosófico, como tú decías muy bien, o sea, me ha parecido súper acertado. Es que al final, el autor de la razón, ¿quién es? ¿Dios o el diablo? Pues la razón es algo que Dios nos ha dado. Es un logos que nos permite pensar las cosas. Y San Agustín arranca de esa búsqueda racional, muy alejado de la fe, pero se va a dar cuenta en el desarrollo de su formación y de su propia vida, que al final, sin la fe, la razón se queda coja, que es insuficiente la razón para llegar a alcanzar lo que él está buscando con la razón, que es la verdad. Entonces la formulación de Agustín fue una formulación bastante equilibrada, porque él dice, yo creo para poder entender. Es decir, necesito la fe para poder alcanzar esta verdad que yo estoy buscando. Pero por otro lado, no desprecia la razón, porque como muy bien has dicho tú, es que es un regalo de Dios. Y la razón le vale a la fe para profundizar en sus contenidos, para seguir indagando, enriqueciéndose, y por tanto la postura de San Agustín respecto a este tema de la fe y la razón es de un equilibrio. Se podría resumir diciendo, creo para entender, pero también entiendo para creer. Porque si yo no utilizo mi razón para analizar lo que creo, al final me preguntan, ¿qué es lo que creo? La respuesta tendría que ser, no lo sé, porque no lo sé explicar. Y ahí eso es una postura muy, muy equilibrada que duró durante toda la primera parte de la Edad Media, por cierto. Bueno, es que en realidad cuando nos acercamos a la palabra de Dios, que es nuestro nexo principal con la verdad, es indispensable razonarla, es decir, entenderla. Y para entenderla tienes que pensar, es que no hay otro camino. Sí, fíjate cuando el eunuco etíope va por ahí caminando, va leyendo la escritura y la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Entonces ahí hay que explicar y razonar con las Sagradas Escrituras, pero utilizando las Sagradas Escrituras y el razonamiento necesario para poderlas explicar. Tomás de Aquino, quizá el teólogo más reconocido de toda la etapa de la escolástica medieval, sostuvo, por el contrario, con respecto a Agustín, que la fe y la razón eran independientes la una de la otra. ¿Qué razones llevaron a Tomás de Aquino a sostener esa postura? Pues Tomás de Aquino es cierto que es considerado como un grandísimo pensador, como un teólogo extraordinario y también como un filósofo, porque a pesar de que lleve ese nombre de santo, que hoy día pues parece que es casi más un insulto o una cosa peyorativa antes que algo positivo, se le sigue estudiando como pensador y como filósofo en las universidades de filosofía, en las facultades de filosofía. ¿Por qué Tomás de Aquino tomó esta postura tan diferente, aparentemente tan distante de la de Agustín de Hipona? Pues porque, por un lado, Europa había llegado a un desarrollo del pensamiento científico ya que era importante. Entonces, Tomás se dio cuenta de que hay verdades que son solamente verdades de fe. Por ejemplo, la creencia en la Trinidad, que Dios es uno, que son tres personas, que las tres personas son distintas, pero que las tres personas son Dios y que solamente hay un Dios, desde el punto de vista racional, esto parece un poquito difícil de explicar. Entonces Tomás de Aquino dijo, hay algunas verdades que son verdades que las tenemos que aceptar por la fe. Que tuviera que morir un justo para salvar a los injustos, pues eso es el mensaje del Evangelio y es racional, es lógico que por la muerte de un justo pudieran ser salvados precisamente los injustos. ¿Qué tipo de justicia es esa? En el fondo, la doctrina de la salvación tiene que ver con la justicia de Dios, pero no con la justicia de la razón humana. Entonces él dijo, bueno, pues hay verdades que son verdades exclusivas de la fe, pero luego hay también verdades que son verdades racionales y que la fe no tiene nada que decir acerca de ellas. Por ejemplo, si yo digo 2 más 2 son 4, esto es verdad, pues estaríamos de acuerdo en términos generales que sí es verdad. Alguno igual discrepaba también. Pero esta verdad no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Es una verdad que la razón, la lógica humana, pues llega a descubrir usando pues mismamente la experiencia de coger 2 manzanas y 2 manzanas y te das cuenta que son 4. Pero la Biblia no habla que 2 más 2 son 4. ¿Pero es verdad? Pues sí. Entonces, Tomás de Aquino lo que hizo fue distanciar
diferenciar estos dos ámbitos, el ámbito de la fe y el ámbito de la razón. Que luego un autor que se llama Schaeffer, que hemos hablado alguna vez de él, dice lo que estaba haciendo Santo Tomás en realidad era separar la naturaleza, es decir, la razón, de la gracia, que es la fe. Esto quiere decir que para Santo Tomás no había ninguna relación entre la fe y la razón, que es el tema central de nuestro programa de hoy. No, entenderlo de esta manera yo creo que sería malinterpretar a Santo Tomás y muchas veces se puede caer en ese peligro. Desde luego que no. Santo Tomás, obviamente, como pensador cristiano, va a decir que hay una relación entre ellos y una relación además jerárquica. ¿Por qué? Porque la fe está por encima de la razón. Entonces la fe le sirve a la razón para varias cosas. Entre ellas citaría dos. Por uno, la fe le orienta a la razón en el camino que tiene que seguir. Porque al final, la meta de la razón es llegar a la verdad. Si Dios es la verdad, la razón tiene que conducir, según Santo Tomás, al ser humano a llegar a alcanzar esa verdad última que es Dios. Entonces, por un lado, le orienta en el camino y por otro lado, le previene del error. Es decir, si hay un conflicto entre la fe y la razón, Santo Tomás lo tenía muy claro. Si hay conflicto entre la fe y la razón, el que tiene la razón, por decirlo de alguna forma, es la fe. O sea, el que manda, el que lleva la batuta, la voz cantante, sería la fe, porque Tomás de Aquino está partiendo de una cosmovisión pues claramente cristiana. Bueno, y está partiendo del hecho de que la fe está enraizada, afirmada, basada en las declaraciones de la Escritura, de la palabra de Dios mismo. Entiendo que esa es la razón de su afirmación rotunda. Sí, fe es creer aquello que no vemos, es esperar algo con certeza, aunque no lo veamos. Entonces, esa fe, por supuesto, en el ámbito de Tomás, tiene que ver con la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Nosotros lo aceptamos. Y la razón, de alguna forma, sería el subsuelo también de esa fe. De esto no te he hablado en la pregunta anterior, pero la razón, de alguna forma, prepara a la fe, porque al final la fe nos conduce a Dios y lo que está buscando la razón es a Dios también. Eso yo creo que es importante, interesante. No se quita a la razón. La razón siempre está ahí, aunque tiene su autonomía para hablar de determinadas cosas. ¿Estuvieron todos los pensadores escolásticos de acuerdo con la postura de Santo Tomás, es decir, en el pensamiento medieval? Pues habría que contestar con un no. ¿Por qué? Santo Tomás es la culminación de la escolástica. Entonces estamos ahí en el siglo XIII, pero ya a partir del siglo XIV, finales del siglo XIII, el pensamiento de Santo Tomás va a ser cuestionado. Y por citar solamente un autor del que hemos hablado con detenimiento en algún programa, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham lo que va a hacer es radicalizar esa distinción que había hecho Tomás de Aquino entre la fe y la razón como dos disciplinas, como dos formas de pensar autónomas. Tomás de Aquino decía, mira, la razón es una luz natural, todos los hombres la tienen, pero la fe es sobrenatural. Entonces lo que va a decir Ockham es, pues mire, lo sobrenatural y lo natural son dos ámbitos de conocimiento completamente diferentes. Al ámbito de lo sobrenatural se accede por la fe y solo por la fe. No intente usted razonar las verdades que son las verdades de la fe, que se nos han dado por revelación, y ante estas verdades lo único que se puede decir es sí y amén. Y luego hay otras verdades que son las verdades que tienen que ver con la razón. Y estas verdades, lo que no tiene que hacer la fe es inmiscuirse en su análisis o en su trabajo. La razón tiene que funcionar de una forma autónoma, completamente independiente de la fe, y la fe pues también, sin que la razón le diga ningún tipo de observancia o límite o frontera. Con Ockham, esa separación que había propuesto Tomás de Aquino se hace absolutamente radical. ¿Tuvo alguna consecuencia posterior? Claro, el triunfo de la postura en el desarrollo de los siglos posteriores. Efectivamente, y esto es precisamente la importancia del pensamiento, que a veces decimos, bueno, ¿y el pensamiento tiene trascendencia en la historia? Pues el pensamiento de Ockham muchísima. ¿Por qué? Pues porque los siglos que vinieron después,
lo que vamos a ver es el nacimiento de la ciencia moderna, que hemos hablado esto sí en bastantes programas, de cómo los primeros científicos e investigadores eran cristianos. Galileo, por ejemplo, que le hemos dedicado bastante tiempo en extensión en los programas. Galileo era una persona cristiana. ¿Pero qué está diciendo? Oiga, cuando yo estoy mirando con mi telescopio a los astros, estoy utilizando mi experiencia, estoy utilizando la técnica y estoy utilizando la razón. Y ahí la teología, cuando hablamos de los astros y cuando hablamos de cómo se mueven los planetas, la teología y los teólogos, mejor que estén callados. En tanto que teólogos, o sea, si son teólogos y son científicos, pueden decir lo que consideren. Pero no hay ninguna o no debe haber ninguna interferencia de los dogmas de fe en el estudio de la naturaleza. Esto lo dice un cristiano, como Galileo. Y por otro lado, también la trascendencia fue muy importante en el terreno de la fe. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo medieval, de finales de la Edad Media, se había cargado de teología o de teologías. Y cada uno pensaba de una manera y decía uno una cosa y el otro la contraria. Y llega un señor que se llama Lutero y dice, mire, ¿dónde está la verdad? La verdad cristiana. Y Lutero va a decir, mire, la verdad cristiana está en las Sagradas Escrituras, no en las teologías racionales, naturales, o como queramos llamar a aquella teología que había al final de la Edad Media. La verdad de Dios se alcanza por la respuesta de fe que el ser humano da al llamamiento de Dios, justificados por la fe, según dicen las Sagradas Escrituras. Y ahí la razón tiene muy poco que decir, que en el fondo es lo que estaba diciendo Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham dice una cosa muy interesante, si me permites, aunque me alargue un poco, lo comento. Había en este momento, en finales del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, una pugna entre el Papa y el Concilio. Es decir, ¿quién tiene la razón en las cuestiones de doctrina? Porque el Papa se puede equivocar. Dice Guillermo de Ockham, efectivamente, el Papa se puede equivocar. Dice, pues entonces el concilio, donde se reúnen las personas más sabias de la Iglesia, y dice Guillermo de Ockham, pues tampoco, porque el concilio se puede equivocar, porque son solamente unos cristianos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Dice, pues toda la Iglesia, que es el conjunto de los fieles. Dice, pues no, porque también todos los fieles se pueden equivocar. ¿Dónde está la verdad del cristianismo? Y Guillermo de Ockham dice una cosa muy curiosa, en la Biblia. Esa es la que no se puede equivocar. Se puede equivocar el Papa, el concilio y toda la cristiandad. Pero la Biblia es la palabra de Dios y no se equivoca nunca. Y esto es lo que Lutero tomó para sí. Él dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Entonces, cuando se produce ese gran cambio, en cierta manera un frenazo y en otra manera un desarrollo espectacular, cuando entra en juego no solo Martín Lutero, sino que otros que ya empezaron antes que él, como hemos considerado ya en este programa, cuando entran en juego de una forma mucho más fuerte, en este caso con Lutero, el hecho de que Lutero tuviera reticencias con respecto al uso de la razón como fuente de conocimiento teológico, eso quiere decir que a partir de Lutero, en el pensamiento de Lutero, claro, implica que la razón fue totalmente excluida en el ámbito del protestantismo a partir de la reforma del siglo XVI. No, ni muchísimo menos. Es verdad que Lutero fue muy crítico con la razón, pero precisamente porque estaba viviendo en un mundo donde la forma de acceder a Dios era por la razón solamente, porque la teología natural había desplazado a la teología bíblica. Entonces lo que está haciendo Lutero es recuperar el valor de la fe en la palabra de Dios. Y por eso, pues sus palabras y su posicionamiento es a lo mejor un poco extremista en ese sentido, porque tiene que balancear o enfrentarse justamente con lo contrario, con posturas que estaban dejando a las Sagradas Escrituras completamente fuera del ámbito de la teología. Y ahí Lutero pues dice, oiga, en la teología el punto de partida es la fe. Y por supuesto que también Lutero argumenta y razona y utiliza la fe. Y no solamente esto, sino que contemporáneos y colaboradores de Lutero pues fueron también no solamente grandes teólogos, sino que fueron también grandes humanistas. Por ejemplo, Melanchthon, que redacta pues, una confesión de fe, unos credos, y en todos estos desarrollos del protestantismo
hubo también mucho de pensamiento racional, de lógica, de argumentación. Cualquiera que se acerque a los escritos de los primeros teólogos protestantes se va a encontrar con esta realidad. Bueno, en todo caso, digamos que el gran cambio o el cambio que se acentuó y se declaró de una manera especialmente ayudado por el advenimiento de la imprenta fue sin duda alguna lo de dirigir los ojos a esa frase. Yo creo que ha habido digamos, una dispersión acerca de la razón central de la reforma, que es la Biblia. Y en ese caso, Lutero se dirigió directamente a la Biblia, pero la Biblia era también la referencia de los anteriores, aunque hubiera una influencia muy grande de las corrientes filosóficas. O sea que en este caso sí que Lutero dio un paso importante, pero yo estoy de acuerdo con que no hubo un desplazar completamente a la reflexión, que ahora en vez de razón igual decimos reflexión, a partir de la Biblia, pero la Biblia tiene que estar ahí como luz central. Claro, porque la cuestión no es o una o la otra. A ver, ambas proceden de Dios. ¿Por qué va a ser o la razón o la fe? Es lo que hemos hablado también en otros programas. Ciencia o fe. Oiga, ¿por qué no van a ser las dos cosas juntas? Es más, desde una perspectiva cristiana, ambas cosas proceden del Dios creador. Y con nuestra mente tenemos también que glorificar a nuestro Dios. Por supuesto, con nuestra fe, con nuestra vida y con nuestros actos. Pero no podemos, ni tenemos, ni debemos, creo yo, dejar la mente en casa, dejar el cerebro en casa, como decía el título de aquel famoso libro, sino con todo nuestro ser, la mente también, ponerlo al servicio de nuestro Señor. O sea, que no solamente nos excluye la razón, sino que yo creo que más bien viene exigida la demanda de utilizar nuestra razón de una forma correcta, para glorificar también con ella a Dios, que es de lo que se trata. En esa línea de reconocimiento de la importancia de la razón, digamos, a partir del comienzo de la Reforma, ¿ha habido algún teólogo protestante que se haya inclinado a favor de la razón, dándole preeminencia a la razón? Pues sí, hay corrientes de teología que han arrancado y que enfatizan mucho este aspecto de la racionalidad, casi hasta el extremo de excluir la fe. Pues yo diría que a lo mejor sí. Un ejemplo muy claro es Hegel, que Hegel, bueno, lo estudiamos como un filósofo, pero es que era un profesor de teología. Entonces lo que Hegel pensaba es, todo lo real es racional, Dios incluido, todo es racional. Y entonces, con la mente podemos explicar todo. Y él hace una visión de la historia, del universo y de todo, completamente racionalista, en el cual al final, pues la fe es una especie de forma de acercarse a Dios que el espíritu tiene, pero no es ni mucho menos la mejor y la más correcta. La más correcta para Hegel sería la filosofía, la conceptualización perfecta de las cosas a través de la razón, y es a través de esta forma en la que llegamos a Dios. Y era un pensador protestante, pero que efectivamente enfatizó esos aspectos racionales en detrimento, yo creo, que de lo que es más cuestión de fe. ¿Hubo también algún pensador destacado en el ámbito teológico que inclinase la balanza hacia el lado contrario? Es decir, desechando la razón y quedándose solo con la fe. Pues en contraste precisamente con Hegel, hay un pensador interesantísimo que se llama Kierkegaard. Entonces lo que Kierkegaard dijo es que la fe era un salto en el vacío. Suena mucho a lo que decía Tertuliano, creo, porque es absurdo. Pues más o menos lo que va a decir Kierkegaard es esto, que no vale para llegar a encontrar la paz del alma, que al final es la que descansa en Dios. Ese descanso en Dios no es por un sentimiento placentero, no llegamos a él a través de la razón, ni siquiera, que a mí me parece muy interesante lo que dice Kierkegaard, ni siquiera a través de la ética, del comportarse bien. No. La fe no es ni un pensamiento correcto, ni una intuición correcta, ni una forma de vivir correcta. Es, dice Kierkegaard, un salto en el vacío. Es confiar en la palabra de Dios y lanzarse en sus brazos fuera de toda lógica. No es de extrañar que de estas corrientes muy cercanas a Kierkegaard, pues surgiera teologías también que han ido en esa línea,
del existencialismo, teologías y filosofías, por supuesto, existencialistas, que ha tenido mucha importancia y siguen teniendo hoy día en el mundo. Estas teorías de la decisión, y crea usted porque sí, porque lo siente, porque Dios le habla, pero no hay ninguna lógica detrás de esto. Pues Kierkegaard sería un representante de este énfasis fideísta en una fe que no tiene ninguna solidez ni ningún fundamento. Estaba pensando en la primera vez que te subes a un avión. Lo más rápido para ir a América es que te subes al avión, es un viaje muy cómodo y llegas mucho antes que si vas en un barco o en otro medio. El avión es lo más rápido que hay. Sí, claro, pero es que el avión va por el aire. ¿Y cómo sé yo que es de garantía ese viaje? Entonces ahí necesariamente tú te vas a poner a pensar, a razonar. Oye, dame datos que, en fin, que yo me pueda fiar de que me suba al avión. Bueno, creo que hay un poco de eso en ese tema. Muchísimo. Oye, esta idea hay que patentarla, porque me parece un ejemplo buenísimo para explicar el pensamiento de Kierkegaard. Es justamente lo que tú estás diciendo. El que se sube en un avión, a menos que sea un ingeniero aeronáutico, pero si me subo yo en un avión, yo no sé cómo eso funciona ni cómo puede funcionar. Y ese es el salto de la fe. Sí, bueno, no sé cómo funciona, pero por el testimonio de otros, yo voy a creer que esto funciona. Y esta es la posición de Kierkegaard. No es piense usted sobre Dios, sino pruebe usted, y me parece un ejemplo precioso, pruebe usted a subirse en el avión, pruebe usted a Dios, crea usted a Dios, más allá de toda lógica. Y como vemos este pensamiento que parece que excluye la razón, tiene también su razón de ser. Y que este tema de las relaciones entre la fe y la razón, ha habido distintas posturas dentro de la propia teología cristiana. Y yo creo que todas tienen también su puntito de gracia, por decirlo de alguna manera, y su importancia. Y este ejemplo que has puesto del avión, vamos, lo voy a apuntar ahora mismo en cuanto termine el programa porque me parece ilustrativo de lo que dice Kierkegaard. En el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo le demuestra a los que están leyendo, a los que están recibiendo esa carta, que los sabios, los pensadores, tienen evidencias suficientes de la existencia de Dios por medio de los hechos, por medio de la creación. Y en nuestro caso, o en el caso actual, ya que el programa es actual, tenemos evidencias de Dios por la creación, por lo que la ciencia nos dice de la creación, los hechos de la creación, pero también la tenemos por ese libro asombroso que es la Biblia, escrito durante 15 siglos y que después de 20 siglos de haberse terminado, todavía tiene una actualidad absoluta para describir todas las cosas. Eso también es un refuerzo para nuestra fe. Sin duda. Pablo sabe encontrar las palabras. Yo creo que la explicación es por qué es inspirado por el Espíritu Santo, pero bueno, sabe encontrar las palabras para dar esa importancia que tiene la fe a la hora de poder ser justificados delante de Dios, porque no es por nuestras capacidades éticas, pero tampoco cognitivas. Pablo sabe muy bien encontrar ese valor de la fe importantísimo en su pensamiento, pero una fe que es locura a los que se pierden, pero para los que son salvados, para los que somos salvados, es poder de Dios. Es un poder que descubre también toda lógica y toda verdad, incluso desde el punto de vista racional. Es decir, es como que quita una venda que hay en los ojos de la razón humana y nos permite contemplar la verdad de una forma más plena y más preciosa. ¿Sugieres algún libro que trate este tema tan discutido a lo largo de los siglos? ¿Por qué no? La epístola a los romanos. Es una buena epístola donde se habla de la incapacidad del hombre de llegar a Dios a través de la razón, pero que eso no quiere decir que Dios no se haya manifestado también a través de la creación, una creación que habla de Dios, de su existencia, de la existencia de Dios y también de su poder. Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchas gracias. A ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.